Bueno, vamos a ver cómo se usa un selector tomando un archivo HTML. Entonces, por lo tanto, vamos a trabajar en paralelo. Vamos a trabajar tanto en HTML como en CSS para que sepamos cómo se vincula. Primero que vamos a hacer, traer el formato de HTML. Sabemos que se trae con Shift y el 1. ¿Qué es lo primero que queremos trabajar? Los selectores de etiquetas. Sabemos cuáles son las etiquetas en HTML, ¿cierto? Las etiquetas son H1, que es para títulos. Estoy diciendo las básicas. P, que es para párrafos. ¿Qué más etiquetas podemos mencionar? La etiqueta form, podemos mencionar las listas. Entonces esto es lo que quiero que tengan claro. La primera manera de yo usar un selector es yo identificar a qué etiqueta le quiero dar formato em, con mi estilo desde CSS. Pero si yo lo hago acá así como trabajamos, no me va a funcionar. ¿Por qué? Porque estos archivos no están vinculados. ¿Cómo se vincula un archivo de HTML dentro del head? Tenemos que llamar el link. Y vamos a decir lo siguiente. ¿Qué es lo que vamos a decir? Vamos a llamar el read y vamos a decir style sheet. Style sheet significa hoja de estilo. Y esta hoja de estilo la vamos a traer de la carpeta, así llamamos la carpeta o el documento style.css. Entonces entendamos en este código que estamos haciendo. Dentro del head de HTML estamos invocando una hoja de estilo del archivo style.css. Listo. Vamos entonces a disminuir el tamaño de este editor y vamos a abrir una página al ladito. Vamos a abrir una página. Listo. ¿Por qué nos aparece la página en blanco? Porque acá no tenemos ninguna estructura. Para el ejemplo, quiero trabajar con un párrafo. Lo que les quería mostrar era que nosotros acá podemos traer la etiqueta que queramos. Pongámosle un título a esto. Ejemplo de etiqueta, ejemplo de selectores. Así vamos a llamar este documento. Ejemplo de selectores. Miren que acá ya nos está diciendo que estamos centrados. No lo centremos, sino que pongámoslo a la izquierda. O no lo pongamos a la izquierda, sino a la derecha. Vamos a explicar qué es lo que estamos haciendo. Tenemos una etiqueta H1 y se llama ejemplo de selectores. Y eh, nos vinculamos nuestro archivo style y llamamos la etiqueta H1 y dijimos que este selector me identifica el formato que yo le estoy dando, sea etiqueta, sea clase, sea ID, pero en este caso estamos llamando una etiqueta y la llamamos color azul. Fuente 36, modifiquémosla, pongamos fuente 70. Qué exageración. Pongamos fuente 15 y pongamos fuente 20. Puse 120, exagerado. Fuente 20 y centrémosla otra vez. Entonces, ahorita en el video anterior yo les había explicado. Esta es la estructura inicial de un HTML. Selecciono un elemento de HTML, selecciono ese elemento y le empiezo a dar un formato. Estas tres las puse acá por el ejemplo, pero cuántas formas de modificar un estilo existan las vamos a ir viendo a medida que avancen los ejemplos. Pero esto es lo básico para que veamos cómo se mueve una página. Listo, quiero tomar otra etiqueta. No hay problema. ¿Qué hago? Démosle un nombre a este párrafo. Párrafo, ejemplo práctico de selectores. Listo, por acá nos aparece el párrafo, que simplemente vamos a dejar un espacio. En otra línea de código vamos a llamar el, el elemento. Vamos a abrir unos corchetes y vamos a decir que le queremos poner también un color. Pongamos este color negro. Lo puse por ponerlo, pero vamos a ver algo. No solo poniendo el color, vamos a poder modificar. Cuando yo selecciono el cuadrito, él me da opciones. Y esas opciones me permiten modificarlo en formato RGB de colores. Todavía no vamos a explicar este formato RGB, pero era bueno que supieran que se puede modificar. Vamos a darle un tamaño un poquito acercándose a los 18 más o menos. Entonces, bueno, cuando yo escribo fuente, todas estas son las opciones que me da para yo modificar el formato de una fuente. Por eso les decía que cuántas opciones hacia abajo vertical quepan van a poder poner. Pero todavía no las vamos a ir viendo porque estamos primero tomando el concepto de lo que es
la estructura básica, estamos aprendiendo estructura. Pongámosle 18 para acercarnos un poquito. Listo. Pongamos todos alineados a la izquierda para que sean más parejos. Bueno, hasta aquí estábamos hablando de cómo llamo yo un selector de etiquetas. Es claro que cuantas etiquetas existan, es cuantas etiquetas me va a tomar un selector en un archivo. Va a poner otra etiqueta H1. Ejemplo de selectores número 2. Y si notan algo, cuando puse esta etiqueta en otro lado, él me tomó el formato de la etiqueta que ya existía. Esto lo vamos a tener en cuenta para lo siguiente. Vamos a hablar de los selectores. Ah, bueno, voy a dejar un comentario por acá. Ejemplo, selectores de etiquetas. Vamos a hablar ya de un ejemplo de selectores por clase. ¿Qué es selectores por clase? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos al archivo de HTML. Voy a copiar este párrafo y voy a darle una clase. Ah, bueno, primero voy a guardar este párrafo. Lo voy a guardar como selectores número 2. Cuando yo lo guardo, ¿qué hace? Me va a tomar el mismo formato con el que yo estoy llamando. Esto es lo que tienen que entender de los ejemplos de etiquetas. Cuando yo llamo una etiqueta, él me va a traer este formato que yo le estoy dando a todos los H1 existentes dentro de mi web, a todos los párrafos existentes dentro de mi web. ¿Para qué uso yo dentro de HTML una clase? La uso para identificar que el formato que le quiero dar solo a ese párrafo sea diferente a todos los formatos que me está tomando los párrafos del contenido de mi web. ¿Cómo así? Pongámosle una clase y vamos a ver el ejemplo. Este lo vamos a llamar class y vamos a decir que se llama una nota importante dentro de mi web que yo quiera decir. Pongámosle nota. Lo voy a llamar así. Quiero llamarlo así, pero si lo llevo a otro lado, esto puede ser un botón. Digamos que esto es un botón, pues no, no, con un botón no sería bueno el ejemplo, pero con un botón sería uno para todos los botones dentro del ejercicio, pero todavía no vamos en botones. Llamémoslo que este es un destacado, llamémoslo así. Y resulta que la manera en que yo dentro de CSS quiero llamar estas clases va a ser de la siguiente manera. Yo dije que se llama destacado. Lo primero diferente que vamos a ver acá es que yo acá simplemente llamaba la etiqueta y acá voy a llamar como le puse el nombre a mi clase. Entonces, yo dije que se llama destacado y voy a decir que el color de esta es, pongámosle un violeta. Entonces vamos a ver este ejercicio así. Tenemos en nuestra web, vamos a poner 3 párrafos con el mismo formato. Miren que todos me van a aparecer con ese rojito. ¿Por qué? Porque todos en mi HTML se llaman párrafo y mi CSS va a coger mis etiquetas párrafo con el rojito que le di. Solo un párrafo tiene la clase destacado y ese párrafo me va a parecer diferente. Yo necesitaba que en mi web este párrafo pues fuera diferente. Entonces ahí van empezando a ver las diferencias entre un selector de etiquetas y un selector de clases. Las clases sirven mucho para reutilizar. Entonces resulta que yo en mi web voy a tener 2 párrafos que voy a llamar destacados. Y esos párrafos los puedo personalizar de manera diferente a mi web. Cuando vimos que traje otro párrafo acá con la clase destacado, vimos que él me respetó el formato que le estoy dando en CSS. Hay algo que se llama ID, hay número de ID único. Vamos a explicar entonces cómo funciona un ID. Vamos a copiar uno de estos párrafos para seguir el ejemplo ID. Y vamos a darle dentro de HTML algo que se llama ID. Vamos a llamarlo preferencial, por decir así. Entonces, ¿cómo lo vamos a llamar dentro de CSS? Dentro de CSS lo vamos a llamar por el nombre del ID, con el numeral. ¿Cómo así que con el numeral? Con este símbolo. ¿Cómo lo pusimos? Lo pusimos único. Lo pusimos preferencial.
y vamos a decir que este va a tener un color, en, pongámosle este café. Bueno, entonces con esto terminamos. Ah, bueno, vamos a ponerle el comentario. Por ID. Entonces, vamos a hacer una comparación de qué es lo que estamos viendo por acá. Bueno, entonces vamos, vamos entonces a hacer una comparación. Primero, para llamar una etiqueta la llamamos tal y como se llama. Que debemos tener en cuenta que me va a seleccionar todas las etiquetas existentes. Que no es reutilizable, o bueno, que como todo se va a llamar así, no puedo tenerlo para segmentar algo en específico dentro de mi web, es lo que debemos tener en cuenta. Las clases las vamos a llamar con el nombre de la clase y con el punto antes que diga destacado, siempre pongo un punto y como llame la clase. Y la clase me sirve para segmentar o seleccionar todo lo específico dentro de un párrafo. ¿Esto para qué me sirve? Generalmente cuando yo tomo un div, el div, si lo estoy llamando por el nombre de su etiqueta que es div, él me va a aplicar todo el formato a ese pedacito de div. Entonces, ¿qué es lo que me pasa? Si yo quiero que el formato no sea el mismo, ahí es donde me va a funcionar mucho tener clases dentro de esos div para que me identifique un color diferente a lo que yo le di a todo el div a ese formato dentro de ese div. Una explicación sencilla. Este es mi div. Y yo al div le di todo el color azul, pero necesito que mi párrafo dentro del div en específico sea negro. Para eso me va a funcionar una etiqueta de clase, un selector de clase. Y los ID no son tan reutilizables, son más para algo muy único, para un elemento muy único, pero esto lo vamos a ir viendo más en ejemplos a medida que vamos avanzando. Espero que sí esté siendo claro en esta estructura básica de CSS. Si tienen dudas, comentarios, observaciones, me lo hacen saber, por favor. Y quería que lo vieran en cómo funciona con ejemplos dentro de nuestra web. Nos vemos en un próximo video.